Vamos a compartir la palabra del Señor en este tiempo. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, versículo 6. Mateo capítulo 24, versículo 6. A quienes estén llegando hasta ahora al culto, bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hemos estado orando, hemos estado cantando, hemos estado proclamando la victoria del Señor Jesucristo, hemos estado dando gracias al Señor porque Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia, y estamos nosotros deseando que el Señor nos edifique en medio de este tiempo. Aunque se cierren los templos, la iglesia no son los templos, sino es el local, y el texto que vamos a leer hoy nos lo va a recordar por el contexto histórico. En la iglesia somos nosotros. Amén. Gloria a Dios, porque aunque mucho se ha esparcido, no solamente en esta ocasión, sino en muchos momentos, pánico, temor y noticias terribles por las redes sociales y por los medios de comunicación, no son ellas las inadecuadas, ellas son las que hoy nos dan la oportunidad, al contrario, más bien, de usarlas bien y de comunicarnos con nuestros hermanos donde se encuentren y que ellos puedan también estar con nosotros en culto hoy. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 6 al 8 y luego saltamos al 13. Mateo 24, versículo 6 al 8 y luego saltamos al 13. Dice la palabra de Dios: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Salte al 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oremos un momento al Señor esta mañana, una vez más. Señor, damos gracias por la bendición de tener tu palabra como un soporte verdadero para nuestra vida, como el punto de apoyo de nuestra fe y de nuestra conducta. Entendemos, Señor, que tu palabra no contesta todas nuestras preguntas específicas en cada circunstancia de forma puntual, sino que siempre lo contesta o a través de mandamientos o a través de principios que son eternos, venidos de ti, que eres eterno, para nuestra vida temporal en esta tierra. Así que en medio de estas circunstancias, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras familias, en medio de nuestra vida personal, te pedimos hoy hables a nuestro corazón a través de tu palabra, que sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y que penetra hasta lo profundo y hasta donde se dividen los tuétanos, discierne los pensamientos y las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que nuestros corazones sean abiertos y que tu palabra sea ministrando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. En estos días, la verdad no he visto muchas películas, pero ya vamos a tener tiempo para ver bastantes estos días. Pero hay una que había visto, que Dios hablaba con mi hijo antes, había visto el final nada más y vi que estaba empezando y me puse a verla. Hay una escena muy especial donde me llamó la atención cuando el joven hijo del protagonista
Como siempre, la mayoría de las películas modernas en otro planeta, en otro lugar muy distinto a la Tierra, está atrapado y se comunica con su papá y él le dice qué hacer. Y cuando se ve rodeado por animales salvajes, especie de mandriles, el muchacho le dice quédese quieto, espera a ver qué sucede, y él no se queda quieto, le empieza a correr. Cuando ya está corriendo y los mandriles o los animales lo están persiguiendo, pues lo más obvio es sigue corriendo para que no lo agarren. Pero él le dice desde donde está y lo guía y le dice a través de un GPS, algo con lo que está mirando satelitalmente hablando, métase por tal lugar, pasa el río, y llega un momento en que ya los animales no lo perseguían, pero el muchacho seguía corriendo, tenía tanto pánico y estaba tan lleno de miedo que seguía corriendo, hasta que entró en un sitio y el papá le seguía diciendo, pare, no corra más, ya no lo persiguen, pare, pero él seguía corriendo, hasta que llegó un momento en que se adentró tanto en la selva de ese lugar, que llegó a un sitio donde se tropezó, cayó sobre un pastizal, y allí habían insectos que serían como parecidos a nuestras cucarachas, y uno de esos se le pegó a su mano y tenía una sustancia venenosa y lo iba matando. Gracias a Dios cargaba un equipo con la antitoxina en su morral, lo sacó y el papá le dijo cómo aplicárselo directamente, vía directa al corazón. Pero por huir en pánico, salía de un peligro grande e inminente y caía en otro peligro, cuando ya había salido del peligro del cual estaba huyendo. La verdad es que así somos los seres humanos muchas veces, ¿cierto? A veces es porque nos quedamos muy quietos y a veces es porque corremos demasiado. Y en esta vida, en cada circunstancia, en cada momento histórico de la humanidad y en cada momento histórico de nuestras vidas personales, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que Él nos dirija y nos guíe conforme a su voluntad, para ni quedarnos quietos cuando debemos movernos, ni seguir corriendo cuando ya debemos pausar. Este texto es un texto muy especial porque el pueblo de Israel quería mucho su templo, y para ellos les daba seguridad tener su templo, porque creían que ya había sido destruido en el tiempo de la invasión de Babilonia, casi 600 años antes de este momento. Luego había sido reconstruido por Nehemías y había sido vuelto a destruir y reconstruido por más de 40 años de construcción por Herodes. Y era un templo hermoso, era una de las maravillas del mundo antiguo, y ellos creían, si tenemos un templo para adorar a Dios, ya estamos seguros, ya no hay que correr, ya no hay que buscar hacer las cosas distintas y buscar cada día ser más fiel a Dios. Resulta que las cosas no siempre son iguales, ni siempre todo se mantiene estático. Eso nos está enseñando todos estos tiempos a nosotros. No siempre las cosas son iguales. Las crisis nos ayudan a mejorar y a ser flexibles y poder entender que las cosas nunca terminan siendo igual. Debemos dejarnos guiar por Dios en cada circunstancia. Si usted mira conmigo Mateo capítulo 24, versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ellos le preguntan porque era una seguridad para ellos, pero Cristo les responde con una profecía sin dar fecha, pero dice: todo va a ser destruido. Qué tremendo que le digan que todo lo que uno confía, en lo que uno está tranquilo, va a ser removido. Algo así como una especie de mini fin del mundo para uno. Cristo no da fecha, pero sí da una prioridad. Si usted mira conmigo el versículo 3 y 4, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir, ya habían descendido del templo, habían pasado el valle del Cedrón, se habían metido hacia el monte de los olivos, que era un conjunto de varios montes, y estaban desde el lugar del monte de los olivos donde todavía se veía el templo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos mencionan varias cosas allí. Hay que recordar que en las culturas humanas y en las diferentes culturas del mundo no sucede exactamente en la forma de... no se ve la historia exactamente como se ve en la Biblia. Algunos creen que la historia es cíclica, que se repite, se repite, se repite, se repite y nunca tiene fin, y que esto nunca se va a acabar. Incluso hay culturas filosóficas y religiosas que le dan vuelta a eso, hablando de que eso trasciende a lo eterno y vuelve, le da vuelta a uno a lo temporal y así sucesivamente. Hay otras formas de ver la vida o la historia pensando que es caótica, que esto va a un final, pero un final terrible, donde no hay alternativa de un buen final o de un final feliz. Y hay otras culturas que piensan que la historia se desarrolla de forma natural, que esto va a ir poco a poco desenvolviéndose así como la naturaleza, ahí va saliendo, va saliendo, va saliendo, y que de pronto, de carambola, de pronto las cosas salen bien al final de la historia. Los judíos no pensaban esto, pensaban que sí había un final porque la Biblia lo establece, donde Dios va a juzgar a todas las personas. Y que va a haber un momento en que se va a frenar la historia y aunque muchas cosas terminen repitiéndose en el tiempo, no va a ser por siempre, sino que va a llegar un momento en que Él establezca un día final de todo. El día del Señor, donde Él juzgue a vivos y muertos. Entonces cuando Cristo les dice a ellos que el templo se va a caer, que lo que es su mundo se va a destruir, o lo que les da seguridad a ellos se va a destruir, entonces ellos piensan, pues bueno, si así va a suceder, eso es el fin del mundo. Y una vez lo mencionan, la destrucción del templo, con el final de los tiempos y con su regreso, con la venida de Cristo. Algunos eruditos piensan que ellos ni siquiera estaban pensando que Él, aunque Él ya les había avisado que iba a morir, ellos no estaban pensando en que Él resucitara y regresara después, ellos estaban pensando en que se manifestara ahí mismo, su venida como Rey glorioso. Otros piensan que sí estaban ya más conscientes y esperaban que Él resucitara y volviera. Pero estaban ligando las tres cosas, el retorno de Cristo, el fin de los siglos, el fin del mundo y en la destrucción de Jerusalén y del templo. Ante grandes calamidades, lo primero que nos responde el Señor, como le respondió a ellos, fíjese usted, versículo 4 es, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjese que le dice, no se pongan tristes que eso no va a pasar, sino que le dice, primero que todo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y así sucedió, las personas en el tiempo que fueron asediados, antes de que fueran destruidas Jerusalén y el templo en el año 70, unos cuantos años después que terminaron totalmente de construir el templo, porque en ese momento el templo todavía estaba siendo terminado en cuanto a acabados, llevaba ya más de 40 años de ser construido, terminó después del año 60 de ser terminado o ser finalizados sus acabados. Y cuando ya en el 70 va a ser destruido, en ese tiempo cuando estaban invadidos y asediados por el Imperio Romano, se levantaban personas y se decían, yo soy el Mesías, el liberador de Israel, y voy a ayudarles. Y recuerden que eso traducía, soy el Salvador. Entonces le decían, enseñan falsos cristos para ellos en la práctica, y eso apunta a los falsos cristos en el futuro, antes de que Cristo regrese. Entonces primero no se dejen engañar, no se dejen engañar. Pero segundo, no se turben, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Alguien dijo, en la primera parte él dice, mantengan la mirada puesta en Cristo y no en otro, o en otra cosa, para que no sean engañados. Pero en la segunda parte, miren a Cristo, pero mírenlo bien, que no se empañe su mirada. No sé si a usted le ha pasado que usted ha querido ver algo cuando tiene los ojos llenos de lágrimas. La mirada se empaña, ¿cierto? Uno ve igual. Cuando uno está atribulado, acongojado, asustado, preocupado, ansioso, las cosas no se ven igual. Pareciera que todo se multiplica y que no hay salida o que no hay escapatoria. Y así, aunque estemos mirando directamente al objeto de nuestra fe, en este caso Cristo, que es el único verdaderamente digno de nuestra fe y confianza, pues de tanta tribulación y de tanta angustia no lo vemos bien y no nos damos cuenta de lo glorioso y de lo bueno que está haciendo con nosotros. Y ese es el enfoque en este día. No os turbéis.
No nos angustiemos. No quiere decir que no nos ocupemos en lo que tenemos que hacer. Quiere decir no caigamos presas del pánico y, como el muchacho de la introducción, no salgamos de Guatemala a Guatepeor. No salgamos de los mandriles a los insectos venenosos. No salgamos de una situación dura a una situación peor por causa de nuestra propia angustia de corazón. Ante grandes calamidades como pestes o pandemias, allí también se citan guerras y hambres. Cristo no espera que lo entendamos todo, sino que nos dejemos guiar por Él, no dejando de mirarlo para tener paz. Eso es todo. ¿Por qué no debemos dejarnos llevar por el pánico y la turbación, sino mirar y confiar en Cristo y en su soberano control en medio de todo? Él está controlándolo todo. Por tres cosas, veremos allí rápidamente. Porque las grandes calamidades, como las pestes o las pandemias, primero, son necesarias. Segundo, no son aún el fin. Y tercero, son para darnos perseverancia. Primero, son necesarias. La versión Palabra de Dios para Todos, en el versículo 6, donde dice, porque es necesario que todo esto acontezca, dice, esto tiene que pasar. Esto tiene que pasar. La palabra para necesario ahí es conveniente, que se debe hacer o que es preciso que suceda. En el original. ¿Por qué es preciso que sucedan calamidades en medio de nosotros? Primero, porque así se nos revela a quienes no lo hemos entendido, o se nos recuerda a quienes ya lo sabemos por Dios y su palabra, que hay consecuencias para la más grande pandemia que existe en la humanidad. ¿Cuál es la más grande pandemia que existe en la humanidad? El pecado. Viéndolo desde el punto de vista simbólico, pandemia entre comillas, una epidemia es un virus, una enfermedad que se disemina o se esparce en un sitio. Para que sea pandemia tiene que estar en tres sectores, si no recuerdo mal las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud, tres sectores grandes o tres continentes del mundo, para que ya sea pandemia. Pero realmente hay algo que tiene 100% de infectados. Todos los seres humanos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Romanos 3:23, solo Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Los primeros capítulos de Romanos quieren establecer eso, que todos estamos contaminados de pecado. ¿Qué es pecado? La tendencia a, interna o externamente, desobedecer a Dios, violando sus mandamientos, yendo en contra de su voluntad, poniéndonos por encima de Él en cualquier aspecto, por inocente o bueno que parezca. Y eso trae consecuencias. Si ustedes devuelven conmigo a Romanos capítulo 1, ahí mismo en Romanos, nos damos cuenta que el Señor no se acelera. De hecho, el Antiguo Testamento dice que Él es lento para la ira y grande misericordia. Él no se acelera en ejercer juicio en contra de la humanidad pecadora. ¿Sabe cuál es el juicio continuo sobre la humanidad pecadora? En Romanos capítulo 1, versículo 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Hablando de un tipo de pecado inicial que era cambiar a Dios por ídolos. Pero si usted salta conmigo al versículo 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hablando del tipo de pecado ya que se aplica en medio de las relaciones entre personas, físicamente hablando, que implica lógicamente deseos, que implica su corazón también. Y si usted salta conmigo al versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Sigamos leyendo hasta el 30. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas,
engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lo que está diciéndonos aquí Pablo a través de Romanos es que sencillamente Dios permite que las consecuencias de la desobediencia vengan como parte de su llamado de atención a la humanidad para que entendamos que estamos infectados de pecado. ¿Sabe qué es lo que ha hecho tan? He escuchado a un médico cristiano, un pastor, que decía que tal vez una de las cosas que ha hecho que el coronavirus en este tiempo sea tan rápido en diseminarse, o que traiga tanta viralidad o tanta rapidez para contaminar, es el hecho de que, dice él, la mayoría de los que se infectan son asintomáticos. No tienen síntomas. Es como usted no tiene síntomas, usted no se está muriendo. Otros virus más terribles y más tremendos y mortales, con una tasa de muerte mucho más alta y más poderosos en el sentido de llevar a una persona hasta la muerte, pues por lo general producen en casi todos, o si no en todos, síntomas, y al producir síntomas pues rápidamente los sacamos en cuarentena. Pero como no tiene síntomas en la mayoría, entonces más fácil se puede segregar. El pecado es más tremendo, porque hay personas a las que el pecado no se les nota, ¿cierto? El pecado no se les nota, o no se nos nota. De hecho, Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24, hablando precisamente a Timoteo con respecto a algunas órdenes u organización de la iglesia, porque Timoteo era el pastor, y en el capítulo 5 le está diciendo que no participe de pecados ajenos, que pilas con las personas que están metidas en una conducta continua, que aborrece a Dios, o que habla mal de lo que Dios dice en su palabra, o que da mal testimonio, que no rápidamente promueva a alguien al liderazgo si tiene este tipo de vida. Luego hace un pequeño paréntesis viendo cómo Timoteo sufre el estómago y le manda a tomar vino en vez de agua para que hubiera una mayor desinfección. No conocían ni de virus ni de nada en ese tiempo. Y en el versículo 24 vuelve al tema y le dice: los pecados de algunos hombres se hacen presentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Hay gente que recibe las consecuencias del pecado ya, y se les ve. Puede ser que tal vez no se le vean las consecuencias en lo que él no quisiera vivir como consecuencia de su vida lejana de Dios, pero por lo menos le vemos una conducta que sale del contexto de lo que es una conducta de un hombre o una mujer que vive conforme a la voluntad de Dios. Entonces se le nota. Hay personas que se ven tan discretas, hay personas que se ven tan buenas personas y tan buena gente, es que uno diría: no, este tiene que ir para el cielo. Así como si usted ve hoy en día, para tomar la simbología que la estamos utilizando para que entendamos, y ojo, ¿a dónde voy? Voy a ver la realidad espiritual para que entendamos la realidad física y tengamos paz. Tomando el coronavirus, hay muchas personas, como ejemplo, que están infectadas y se ven tan sanas, y nadie sabe si realmente pueden o pueden contagiar. Porque no tienen ningún síntoma, de hecho ellos ni se enterarán, muchos de ellos, pero pueden contagiar a otro que llegue a morir, y se le va a notar acá. El problema con el pecado es que el pecado tiene una tasa de mortalidad no del 10, a este momento todavía no ha llegado en general la tasa de mortalidad según los casos reportados, porque hay muchos casos que no se conocen del coronavirus, no ha llegado a más del 10% en general. La tasa de mortalidad del pecado no es de 10, ni de 20, ni de 30, sino del 100%. Todos los que pecan o viven lejos de la voluntad de Dios sin arrepentirse de sus pecados y sin confiar en Cristo, mueren y van para el infierno. Así es sencillo. Uno dice: uy, no íbamos a hablar de que no nos turbáramos en medio de la dificultad. Claro, porque si yo tengo esa claridad sobre mi enfermedad espiritual y tengo la cura que es Cristo, voy a poder lidiar con toda enfermedad menor.
Si yo he podido vencer el cáncer, un dolor de cabeza sencillo por un resfriado no me va a dar tan duro, ni me va a asustar tanto. Si yo me sé salvado por Cristo, por su vida perfecta, por su muerte y su resurrección, de la muerte eterna al pecado, entonces todas estas cosas para mí no me van a dar tanto pánico ni tanto temor. Voy a ser cuidadoso, voy a ser prudente por el amor a Cristo y por el amor a los demás, pero no voy a ser preso del pecado. Entonces son necesarias para que entendamos las consecuencias del pecado. Y Dios permite esto. En Mateo, si quiere vuelva conmigo rápidamente allí, Mateo capítulo 24, cuando Cristo cita lo que va a suceder a los judíos cuando sean asolados cerca del año 70, y esto apunta al fin del mundo o al fin de las cosas, habla de lo que sucederá continuamente hasta que Cristo regrese. Y cita en el versículo 6 guerras y rumores de guerras, en el versículo 7 de nación contra nación, reino contra reino, tomando un texto de Isaías, cita pestes, cita hambres y terremotos. Todo lo que a todo el mundo le parece terrible. Esta es la mezcla de cosas que en el Antiguo Testamento se venían. Cuando hay guerras, casi siempre hay enfermedades, hay hambre y termina habiendo muerte. Y si todo se mezclaba al tiempo, y casi siempre desde el Antiguo Testamento usted ve que los juicios de Dios sobre las naciones tienen que ver con todo esto. Pero esto cuando sucede es que ya se acabó el mundo, se va a acabar. De acuerdo a lo que leemos en el versículo 6, dice al final, pero aún no es el fin. Lo mismo repite Lucas, que todavía el fin no es inminente, no es inmediatamente, pero inmediatamente no es el fin. Si no recuerdo mal, se traduce en Lucas, de este mismo texto, de este mismo pasaje de la vida de Cristo. Sino que apenas en el versículo 8, todo esto será principio de dolores. ¿Cuáles dolores? Está tomando la figura de los dolores del parto de la mujer. Las mujeres por lo general tienen, sobre todo las primerizas, dolores muy anticipados antes del parto. Y no es el mismo dolor anticipado antes del parto a durante el parto. Lo que está queriendo decir Cristo, estas manifestaciones se van a ir dando hasta el día en que sea el dolor más grande, en el momento de dar a luz una nueva creación, cuando yo regrese. Esto es como cuando a una ciudad la rodean para invadirla, como pasaría en el año 70 sobre los judíos, y la gente empieza a sufrir sin que todavía hayan entrado a matarlos o a hacerle daño. Vaya conmigo a Lamentaciones, capítulo 2, versículos 11 y 20. No os turbéis, porque todas estas cosas son necesarias. No os turbéis, porque aún no es el fin. Lamentaciones, Antiguo Testamento, después de Jeremías, capítulo 2, versículo 11 y 20. Miren, hermanos, cuando Cristo está hablando en Mateo, nos está queriendo decir, no nos dejemos emocionalmente dañar por el hecho de que nos asusten de que ya va a ser el fin. Sí, se tiene que ver manifestaciones muy terribles antes de que Cristo regrese, pero no necesariamente es ya el fin. Y por ese susto o ese pánico es que caemos presa a veces de decisiones incorrectas, especialmente en el ámbito espiritual y de comunión con Dios, pero también en toda clase de aspectos. Lamentaciones capítulo 2, versículo 11 dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Niños pequeños estaban muriendo, no por el asedio que se daría en el año 70 después de Cristo, que es el que Cristo les vaticina en Mateo 24, sino porque se dio antes del 587, que fue cuando fueron invadidos por los babilonios. Y aquí el autor de Lamentaciones está describiendo lo que estaba viendo adentro. Los niños estaban muriendo, los ancianos se morían también en las calles. Pero tomemos solo la figura de los niños, que para nosotros es muy diciente, porque en este momento no están siendo afectados, gracias a Dios, pero ahora tenemos mucho más cuidados culturalmente hablando de los niños. Versículo 20, mire lo que dice: mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Los pequeñitos a su tierno cuidado han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta.
O sea, Señor, ¿tú vas a permitir que se sigan comiendo las mujeres a sus hijos? ¿O que terminen comiéndoselas? Este texto puede ser hipotético o descriptivo de una realidad que sucedía. No es raro que en medio de una hambruna producida por un asedio de un ejército enemigo en una ciudad, la gente termine comiéndose a los más débiles, a los más viejos, a los más enfermos, a los que están por morir, para no morirse de hambre. Así como hoy en día, lamentablemente, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, porque también he estado en el ámbito farmacéutico y médico, usted tiene que escoger, como cuando hay un accidente, así también como cuando ahora están llegando en Italia las personas enfermas, no puede atenderlos a todos, tiene que escoger cuál es el que puede salvar y cuál debe dejar que fallezca. Es muy duro, es muy fuerte lo que estaba viviendo. Hoy nosotros no estamos sitiados por un ejército enemigo, hoy que nos tiene guardados a nosotros. Una cosa tan pequeñita que no alcanza ni a hacer una celda, porque realmente el virus no es una celda, necesita de nuestras celdas para vivir. Y es algo, perdóname la expresión, y no debería ni pedir perdón porque es la realidad para mí mismo también, es humillante. Que ni toda la plata del mundo, ni toda la habilidad, ni toda la sabiduría, ni todas las riquezas me pueda permitir escapar de una cosa tan pequeñita. Es algo que nos aterriza y que nos muestra que no es un ejército enemigo, pero puede ser algo tan pequeñito que nos haga sentir que somos temporales y que en cualquier momento estamos y después morimos. Yo reflexionaba sobre qué texto, ese texto vino a mi mente para predicarlo el día de hoy, desde antes que dieran el mandato de la cuarentena preventiva y ahora, y mucho antes, lógicamente, de la que viene de 19 días. Y una cosa venía en mi corazón y me retumbaba el Señor en mi mente durante toda esta semana si a usted le gusta, es lo que venía a mi mente, como si el Señor me lo estuviera diciendo, si a usted le gusta predicar en los funerales, porque me gusta. No me gusta ver morir a la gente, pero me gusta, si alcanzo a predicarle en el lecho de muerte a una persona, que escuche el Evangelio, para que aunque muera físicamente, viva eternamente en Cristo. Y me gusta predicar los funerales para que la gente que está más susceptible al hecho de que somos temporales y finitos, por lo menos preste más atención al hecho de que existe algo más fuerte y algo más importante que las cosas que estamos poniendo la atención en esta vida, efímeras y pasajeras, y que la relación con Dios es mucho más importante, y que al menos la palabra de Dios en ese momento cobre especial importancia para ellos. Y ojalá por la obra del Espíritu Santo sean convertidos y salvados. El Señor me repetía eso en mi mente y en mi corazón. Si usted puede predicar y le gusta predicar en los funerales, ¿por qué no va a predicar? ¿Por qué se va a poner a predicar solamente porque tengan paz en medio de todo esto que yo les cubro? Recuérdenles a sus hermanos y recuerde usted mismo que todos vamos a morir. Eso no quiere decir que nos descuidemos. Nuestro Salvador se entregó en la cruz, pero no se mató a sí mismo. Y por así decirlo, como dijo alguien alguna vez, somos indestructibles hasta cuando Dios nos quiera llevar con Él, hasta que hayamos cumplido la misión que Él nos ha encomendado cumplir en esta tierra para su gloria y para nuestro bien y el de los demás. Pero eso no quiere decir que no sea a través del cuidado que Dios quiere que nosotros tengamos. De hecho, no es aún el fin, pero esto nos enseña a ver al Señor como misericordioso. Mire por favor en Hijos Lamentaciones capítulo 3. Un hombre que está de tal forma conmovido por todo lo que está viendo, ¿puede seguir manteniendo su fe? Sí. Alguien me envió un mensaje, creo que fue el pastor José Gabriel, con respecto a un testimonio en Italia de unos médicos sobre un pastor que estaba predicando y estaba enfermo de 75 años y al final le terminó muriendo. Pero dijo, todos éramos ateos y lo escuchábamos al predicar y después terminábamos escuchando a él porque al estar tan desconsolados, queríamos encontrar consuelo, empezábamos a escuchar a este pastor leyéndole la Biblia y enseñándole y orando por los enfermos. Nos tocó venir, porque no hay consuelo más grande que el consuelo de Dios eterno para el sufrimiento temporal. Entonces sí, mire lo que dice este hombre en Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, sí hay consuelo. Lamentaciones capítulo 3, perdón, del 22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron
sus misericordias. En el versículo anterior dice, en esto recapacitaré, en que sigue siendo Dios misericordioso. Pero ¿cómo dice que es Dios misericordioso en medio de esta circunstancia? Y él repite en el versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y hay muchas canciones, como una de las que cantábamos hoy, que dice que Dios es fiel, que es tu fidelidad. Mi porción, mi posesión, o mi tesoro es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré, no me voy a desesperar o angustiar. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Algo bueno se experimenta en medio de todo esto. El profeta Jeremías, que la tradición enseña que fue quien escribió Lamentaciones, algunos dicen que no, le llegó a decir a su siervo, escribiente o secretario Baruch, Dios te dará la vida como botín. ¿Qué te va a dar Dios en medio de toda esta aflicción, en medio de todo este problema tan grande, en medio de esta guerra y este sitio y en medio de este asedio? La vida te va a guardar. Y empezamos a ver la misericordia de Dios en medio de la aflicción. Déjenme darles un ejemplo sencillo con respecto a lo que está pasando hoy. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en el estado de California escuchaba yo que el gobernador presupuestaba que se van a infectar más de 25 millones de personas de coronavirus. Dice él que aunque van a terminar infectándose todas estas personas, lo que él quiere es aplanar la curva para que la infección en cantidad de personas no crezca tan rápido en tan pocos días, sino que se prolongue y sea gradual poco a poco durante los días para que no se colapsen los servicios de salud, que es lo que está pasando en Italia. Pero si una nación tan grande se colapsa, por ejemplo, como en Italia, con 10.000 muertos y con más de 20.000 o 30.000 infectados, no recuerdo dónde va la cifra ya, que estén atendiéndose y que no todos son graves, y tiene tantos millones de habitantes, decenas de millones de habitantes, y se colapsa con apenas miles de personas, puede que llegue a 10.000 de personas yendo al servicio de salud. ¿Nos damos cuenta de qué tan buena salud gozamos en general? ¿Nos damos cuenta de qué tan bien estamos? Que los hospitales no son para atender ni siquiera a 1 millón de personas, sino que es apenas para atender unas pocas miles de personas. Y por eso esto que crece tan rápido se nota tanto y genera tanta tragedia. Vemos la tragedia, vemos lo malo, pero también tenemos que ver la misericordia de Dios antes de la tragedia y durante la tragedia. Antes tenemos muy buena salud. Tenemos excelente salud en general. Y yo sé que alguien me puede decir, pero el sistema de salud en Colombia no sirve para esto, no sirve para aquello y todo lo demás. Perfecto el cielo. Cuando Cristo regrese, el sistema de salud eterno, que es el cuerpo glorioso, por siempre, ese es el mejor de todos, el perfecto. Sé que necesitan muchas mejoras en todos los países, en todos los lugares, por bueno que sea, se puede mejorar y hacer más. Pero ni en los países del primer mundo, precisamente, dejan de colapsar los sistemas de salud por el hecho precisamente de que no son tan grandes los hospitales, porque tienen muy buena salud y no tienen que estarlo utilizando todo el tiempo. Entonces vemos lo negativo, pero no echamos de ver la misericordia de Dios sosteniéndonos. Vemos es que me pasó tal cosa hoy, pero no vemos toda la vida que he vivido bajo la gracia de Dios y la ayuda del Señor en este y en este y en este otro aspecto. Vemos el hecho puntual, como yo le he dicho a las personas, vemos la foto y no vemos la película. En consejería lo recuerdo mucho. Uno mira la foto, es que en este momento sucedió tal cosa, y en el año tal sucedió tal otra, y ahora mire, en este año volvió y sucedió 3 fotos en distintas épocas, pero no mira la película completa. Y se da cuenta que la mayoría de los momentos han sido de pura misericordia de Dios para con nosotros. Aún no hablando de la salvación en Cristo, solo por el hecho de estar vivos. Vemos al Señor instruyéndonos para nuestro cuidado temporal. De hecho, si usted vuelve conmigo a Mateo capítulo 24, el Señor les está dando la prioridad de que no se dejen engañar y no se turben, para que no dejen de tener su confianza al final en que Él los salvará y al final en que les dará salvación eterna. Pero en Mateo capítulo 24 también da instrucciones temporales. Eso no quiere decir que los creyentes no sigamos las instrucciones que se nos den para esta época en cuidarnos. En el versículo 15 dice el Señor, Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, cuando ustedes se den cuenta que hay un problema grande, que ya se nos metieron y que ya profanaron el templo, eso sucedió en el año 70,
de que habló el profeta Daniel, cumpliéndose como una especie de doble profecía, o más bien de doble cumplimiento de esa profecía, que ya se había cumplido años antes de Cristo. Entonces, cuando se meta el ejército, escuche, los que estén en Judea, huyan a los montes. Usted puede correr. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, lo pueden matar. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Decir, ay, no, yo me voy rapidito y alcanzo a sacar algo de la casa y me devuelvo al campo antes de que me lleguen a hacer algo el ejército enemigo. No lo haga. Tome recomendaciones temporales. Es cierto que hay vida eterna en Cristo, es cierto que Él nos salva del pecado, pero tome las medidas necesarias. Hasta Cristo a ellos les dio las medidas necesarias. Hoy en día las sabemos, por ejemplo, con este tipo de epidemias, que debería quedar para nosotros siempre. Lavando las manos varias veces, no toser en las manos, en el aire, sino sobre nuestro codo, ahora nos toca tener un contacto no tan cercano en cuanto a nuestro cuerpo. De hecho, yo estaba pensando, en este mismo texto dice que el amor de todos se enfriará. El texto bíblico, Mateo, dentro de todo lo que Cristo describe allí. Y decía yo, precisamente, el texto nos enseña que se enfría el amor porque la gente no persevera al sufrir tanto y empieza a aflojar su comunión con Dios y dejar de congregarse. Entonces, pero por ejemplo ahora que no podemos abrazarnos y saludarnos de mano y darnos besos de saludo y todo lo demás, que no podemos reunirnos, a muchos tal vez se les enfríe el amor. Pero mi llamado a nosotros y a los que estén en línea es a que el amor sea avivado buscando la fuente del amor, que es la relación con Dios, para que no perdamos la conexión con los demás y el hecho de poder ayudar a otros. Ayer veía que alguien por allá en una ciudad de Colombia le compró a un señor una cocada, le pagó con 300.000 pesos. No sé si fue antes de que sucediera el aislamiento preventivo. ¿Para qué? Diciéndole, como usted está en la calle y solo vende cocaditas y no va a trabajar estos días, con esos 300.000 que le pagamos la cocada, vaya y haga su mercado. No creo que ellos pudieran hacer eso con todos los vendedores de cocada de toda la ciudad, pero con uno es mucha la ayuda. No enfriar el amor en medio de la dificultad sucede cuando no caemos en pánico y vemos la misericordia de Dios, porque todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Puede ser que Cristo regresara mañana, pero lo más seguro es que todavía no es el fin. Lo que quiere decir Cristo es no se angustien de esa forma, no se turben, tome las recomendaciones y vea mi misericordia en medio de todo. Esto apunta, la misericordia de Dios temporal, a la salvación eterna en Cristo. Él mismo allí habla de Noé, así como entró a Noé, la gente estaba descuidada y a Noé lo rechazaron y no entraron en el arca con Noé. Así llegará también Cristo un día que nadie sepa. Juan capítulo 14, versículo 1 dice: creed en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. El versículo 27 dice: tened paz, no tengáis temor. Déjenme leerlo de Juan 14, 27. Tened paz, no tengáis temor. Es lo que Cristo le dice a sus discípulos. Se les estaba acabando su mundo. Se lo vaticinó en el 24, se les acabaría su mundo religioso, su templo, Juan 14, 27. Pero también cuando les dice que Cristo le anuncia que va a morir, se le está acabando su fuente de estabilidad en esta tierra, el mismo Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este tipo de paz que da Cristo no la da el mundo. O sea, por más medidas que tomemos, por más precauciones que tomemos, que hay que tomarlas, como mismo el Señor Jesús enseña en su palabra, temporales, la paz eterna es la que da tranquilidad porque sobrepasa todo entendimiento, y eso también en otra parte de su palabra. Porque esta paz es la que el mundo no da. El mundo nos da paz circunstancial. La paz que Cristo nos da, como sobrepasa esta vida, sobrepasa cualquier circunstancia temporal, porque es la relación con Él segura, de tal forma de que si morimos, para el Señor morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Entonces podemos estar tranquilos, sin ser descuidados y vivir para la gloria de Él. Son necesarias estas aflicciones y calamidades como las pestes y pandemias, no son aún el fin y son para darnos perseverancia. El versículo 13 de Mateo 24 dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y antes de eso habla de persecuciones contra los creyentes incluso. Yo le decía a alguien, en donde está persiguiendo la iglesia, el que los enclaustren hoy
es para ellos algo sencillito, porque allá el país donde están persiguiendo a los creyentes para matarlos y ponerlos presos, esto es como un paseo de domingo. Para nosotros es algo terrible porque tenemos una cultura occidental muy sensible y muy susceptible y no queremos que se nos quite nuestro entretenimiento. Ayer hablaba con alguien de Venezuela, un hermano de acá de la congregación que se contactó con otra persona y me comentaban que lo mismo pasó en Venezuela cuando empezó a suceder todo esto. Lo primero que se acabó fue el papel higiénico. Y aquí en Colombia también salían memes y cantidades de cosas porque se acababa el papel higiénico. Y las personas confiamos más en tener papel higiénico que en tener comida, lo que muestra en que pensamos más en nuestras comodidades secundarias que en nuestras necesidades primarias. Y si eso pasa con lo temporal, imagínense con lo eterno. Peor. Muestra que lo que buscamos no es que Dios nos enseñe pacientemente. Cuando Lucas cita esto en el capítulo 21, versículo 19, dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hay que generar paciencia. Es para darnos perseverancia, paciencia. Somos una generación muy rápida. Hablaba también con alguien ayer que me decía que estaba ya pensando en que no se iba a soportar estar encerrado un día, 2 días. Necesitamos entrar en modo de hibernación, así como los osos, que se quedan quietos para no consumir energías. ¿Cómo lo hacen? Eso es algo que Dios los programó para ellos, a ellos. Pero nosotros necesitamos bajarle el ritmo. Pensar que esto es más una carrera, estas son ya recomendaciones prácticas para ir cerrando, como de fondo y no de rapidez. No es un 100 metros planos que entre más corre y más desgaste, más rápido llegue y más termine y gane la carrera. Es como 5.000, 10.000 metros planos, como una maratón. Si yo salgo corriendo, yo de pequeño, de joven, de adolescente, corría con un primo y con un amigo en el barrio donde vivíamos y dábamos vueltas, y yo siempre salía rápido porque quería llegar primero. Y corría lo más que podía, y en las bajadas más. Era más fácil. Y en lo plano también. A la mitad del camino me alcanzaba el que venía con paso lento pero seguro, firme, y me pasaba. Llegábamos ambos, pero yo sufría picos terribles que en algún momento me tocaba parar a ponerme a caminar, porque no he desarrollado un ritmo estable como de carrera de fondo. Tenemos que bajar un poco el ritmo para poder desarrollar un ritmo estable, para no desesperarnos. En estos días tenemos que acomodar la economía, acomodar lo que consumimos, acomodar lo que gastamos. No esperemos a gastar todos los juegos de mesa en el primer día, a utilizar todos los recursos de entretenimiento que tengamos, a hacer todo lo que podemos hacer el primer día estando encerrados. Generemos un ritmo suave para que, por ejemplo, si se agotan los recursos alimenticios, por lo menos tengamos para poco durante todos los días, pero si nos lo comemos todo de una vez, entonces terminamos aguantando hambre al final. Yo sé, hermanos, la mayoría aquí en Colombia vive de lo que trabaja del día. Y tenemos que confiar en Dios que nos dará el sustento. Entonces, los que han pasado dificultades solos o en familia, saben lo que es tener que restringir los gastos para poder pasar las circunstancias. Sé que hay compromisos en deudas, sé que hay una cantidad de cosas. Tenemos que orarle al Señor y tenemos que bajarle, porque si le subimos a la angustia, nos desgastamos todo y no aprendemos lo que Dios nos está queriendo enseñar en este tiempo. Paciencia. Déjenme simplemente citar una historia de algo sucedido a Cristo en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. 2 mujeres a Cristo lo recibieron en una casa, al final de Lucas capítulo 10, María y Marta. María se quedó escuchando al Señor Jesús. Marta se puso a hacer sus quehaceres y regañó a Cristo. Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana que no me ayuda? Y Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, con muchos quehaceres, turbación. Lo que estamos viendo hoy, no os turbéis, porque es para darnos paciencia. Mira lo que está haciendo María. Se puso en el modo aprendizaje de Cristo. Esos días deben servir para que los creyentes busquemos, y los que no lo son también lo hagan, al Señor Jesucristo en su palabra. Desempolvemos la Biblia, leamos un libro entero. Si tenemos un libro de estudio bíblico para profundizar, usémoslo. Si tenemos conexiones, que en internet tenemos conexión, usémoslas para sitios en internet. Yo espero que mañana, y adelanto el anuncio, tengamos un tiempo de oración también a las 10 de la mañana, que es festivo. Pensábamos hacer un ayuno, pero como la
circunstancias no lo permiten, pues vamos a estar de 10 a 11 orando, no es propiamente culto, no una predicación larga, solo orando 1 hora, de pronto cantando una canción, intercediendo y una cortísima enseñanza con respecto a la oración, como lo hacemos los miércoles. Y espero poder hacer un devocional, estoy pensando a las 3 de la tarde del miércoles en adelante, por internet para que lo vean las personas también que están en casa, aparte del devocional que hacemos a las 6 de la mañana, pero transmitirlo a las 3 de la tarde. Pero personalmente yo tengo que sentarme a leer. Ayer alguien me dijo, yo le presto un libro y me dijo, sí, y lo llevó. Y ver libros de estudio también que nos profundicen más en el Señor, que generemos la comunión con Dios que o no teníamos o que estábamos perdiendo porque lo habíamos profundizado. Eso nos dará paz. Que seamos, en vez de como Marta, manada, no alcanzamos a pasar los 19 días de cuarentena con los trastos para allá y para acá. Que seamos como María, a los pies de Cristo. Claro, hay que distribuir labores, hay que distribuir las cosas, hay que seguir haciendo lo que se debe seguir haciendo dentro de la casa para que no haya caos. Pero debemos dar prioridad individual y como familia a orar, leer la palabra, buenos libros, a tener comunión con Dios, así sean tiempos cortos que nos alimenten durante todo el día, preferiblemente durante las mañanas. Eso es lo que debemos aprender en este tiempo. No nos turbemos, todo esto es necesario para que muchas personas conozcan a Cristo. No es aún el fin, es para darnos perseverancia. En vez de dejarnos llevar por el pánico en cada rumor de guerra, recuerden que dice no solamente guerra, sino rumores de guerra, incluso no solamente en hambre, sino rumores de hambre, de desastres, rumores de desastres. Miremos a Cristo para que nos recuerde que esto es parte de la consecuencia del pecado del mundo. Que ya somos libres de la condenación eterna si confiamos en Cristo. Y si no lo hemos hecho, es hora de que confiemos en Cristo, que nos estén contactando también por internet y tal vez esté viendo que confiemos en Cristo para salvación eterna. Piense que yo quisiera que me escuchara predicar como siempre le predicaría un moribundo en su lecho de muerte, porque todas estas cosas nos enseñan que son muy frágiles y que la salvación eterna es mucho más importante y la paz en medio de las circunstancias adversas. Los creyentes somos los que vamos a tener paz porque sabemos que es consecuencia del pecado y la consecuencia peor, que es después de la muerte, ya Cristo la recibió en la cruz por nosotros, no la tendremos. Así que podemos estar tranquilos, confiar en que Él tiene misericordia, ver en cada detalle su misericordia y dar gracias, aún en medio de esta dificultad, sabiendo administrarlo todo y profundizando nuestra relación con Él para poder perseverar con paciencia en este tiempo. No os turbéis. Creed en Dios, también creed en mí, dijo Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los que estemos aquí nos ponemos sobre nuestros pies para orar. Vamos a dar conclusión esta mañana del sermón. Y vamos a orar también para despedirnos. Ya dijimos, mañana 10 de la mañana, hasta las 11, un tiempo especial de oración en línea. A partir del miércoles, también el culto de oración lo transmitiríamos en línea a las 7 de la noche, pero a partir del miércoles a las 3 de la tarde haríamos un devocional corto de unos 15 minutos todos los días por internet, ya no desde acá, sino también desde el escritorio. Padre, gracias. Nada de lo que acontece a nuestro alrededor, Señor, nos afecta el alma. Tú mismo dijo nuestro Señor Jesucristo, llenó aún más, porque ya estaba llena la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, de expresiones: no temáis, no temáis, no temáis, no os turbéis. Y en una de esas dijo: no teman a los que matan el cuerpo, hablando de personas que persiguieran a tus hijos. Pero también podríamos decirlo de cualquier cosa que nos quite la vida. No pueden enviar el cuerpo y el alma al infierno. Y el que podría condenarnos en la eternidad eres tú, Padre, y por medio de tu Hijo Jesucristo nos has dado perdón y vida eterna. Gracias por ello. Eso nos da tan profunda paz y tanta seguridad, Señor, que podemos lidiar con estas circunstancias duras y difíciles para cualquier ser humano y para cualquier tiempo, pero especialmente para este tiempo, Señor, donde sabemos que somos una generación inmediatista, cada vez más centrada en sí misma, cada vez más cumpliendo la descripción del Nuevo Testamento de las generaciones para los tiempos postreros, amadores de sí mismos. Gracias por enseñarnos a tener paciencia y amarte a ti y amar a los demás antes que a nosotros. Gracias por enseñarnos que todavía no es el fin y darnos paz para que entendamos que tú estás ejerciendo misericordia aun cuando estén pasando dificultades muy grandes. Gracias por enseñarnos a administrar los recursos y darnos tranquilidad en medio de la zozobra de no tener los recursos necesarios según el mundo. Tú sabes, Señor, y tú mueves el mundo mismo
si es necesario para sustentarnos y sostenernos. Gracias, Señor, por recordarnos que esto es necesario para que el mundo recuerde que el pecado es real y que es más grave delante de ti el que muere en pecado que si muere totalmente sano, el que muere por virus. Aún sin embargo, Señor, te seguimos pidiendo ten misericordia del mundo, porque no quieres la muerte del que muere, también dice Lamentaciones. Otro libro diferente a Lamentaciones. En Lamentaciones dice que es porque es necesario, que es porque no es que te complazca hacer sufrir al mundo, sino que es para que el mundo despierte. De razón alguien dijo, Señor, que tú nos hablas a través de tu palabra, pero nos gritas a través del sufrimiento. Y nos enseñas que debemos mirar la eternidad y mirarte a ti para vivir en paz. Que los ojos de los creyentes a través de las redes sociales reflejen tu paz. Tus precauciones, pero tu paz también. Sus palabras reflejen sabiduría. Que no caigamos, oh Santo Señor, en guerras polarizantes, de que si no se cuidan demasiado, entonces son fanáticos, y que si no se cuidan, y si se cuidan poco, entonces son las personas irresponsables. Que no empecemos a pelear en las redes, sino que transmitamos paz. Tu paz. Que alentemos, que consolemos. Gracias por los que se han ofrecido como creyentes, siendo creyentes como voluntarios en el ramo de la salud mental y física. Gracias por los que estén viendo este video y por los que lo reproduzcan, oh Santo Señor, para que también tenga paz en sus corazones. Aunque estuviéramos infectados de cualquier enfermedad, tú nos darás paz. Y conforme a tu voluntad nos darás salud y sanidad si confiamos en ti. Gracias, oh Santo Señor, te damos. Te pido bendigas a quienes oyeron este culto y estuvieron presentes por en línea, y a quienes estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Dios los bendiga.